Es un tema absolutamente pertinente en el contexto actual donde las organizaciones han comprendido que ese bienestar emocional no es solo un asunto de accesorios, sino que es un factor estratégico que impacta la productividad, el clima organizacional, la innovación y, por supuesto, la sostenibilidad empresarial. Hablar de la salud mental hoy es hablar del liderazgo consciente, de las culturas organizacionales sanas y por supuesto de los equipos que no solo cumplen metas, sino que también trabajan con sentido, compromiso y equilibrio. Hoy, para hablar sobre este tema, nos hemos aliado con el Centro de Educación Continua y Permanente de nuestra universidad y de otras entidades estratégicas precisamente para tener esta conversación, compartir buenas prácticas y aportar herramientas que potencien ese desarrollo profesional, gerencial y humano. Les queremos decir que este webinar hace parte de una serie de encuentros diseñados para generar valor real con los procesos organizacionales y con la proyección profesional de nuestra comunidad. Les queremos también pedir que durante la sesión procuremos tener nuestro micrófono y nuestra cámara apagados. Si en algún momento, exceptuando las personas pues, que van a intervenir, si en algún momento tienen preguntas, por favor nos las escriben en el chat para que al final las podamos socializar con nuestra invitada del día de hoy. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Laura Milena Lucero. Es psicóloga y mentora emocional, experta en desarrollo personal y gestión del talento. Laura cuenta con amplia experiencia en acompañamiento organizacional, liderazgo consciente y fortalecimiento de habilidades emocionales en el alto desempeño. Laura, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que vamos a conocer mucho y aprender mucho desde tu experiencia y queremos dejar estos dos datos antes de iniciar la conversación. El primero sería un dato sobre productividad. Aquí les dejamos la información. Dice que según la OMS, la depresión y la ansiedad provocan la pérdida de aproximadamente 12.000 millones de días laborales al año en el mundo, lo que representa un costo cercano de $1 millón en pérdida de productividad. Eso demuestra algo, que la salud mental no es solo un tema humano, sino que también es un tema estratégico y económico para las organizaciones. Y el último está relacionado también que cada dólar invertido en el tratamiento de la depresión y de la ansiedad, por cada dólar hay un retorno de $4 en mejora de la salud y la productividad. Entonces, invertir en bienestar emocional no es un gasto, es una inversión, un impacto medible en desempeño y también en sostenibilidad empresarial. Muchas gracias, Laura, por aceptar nuestra invitación y te dejamos entonces, quedamos en tus manos para recibir la información. Muchísimas gracias, Jimena. Buenos días para todas las personas que están conectadas. Voy a hacer la presentación y, Jimena, si me puedes confirmar que efectivamente lo estén viendo en pantalla. Claro que sí, podemos ¿Sí? verlo, sí. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias a la Universidad Nacional por este espacio y muchas gracias por todas las personas que están atendiendo este llamado. Como lo mencionaba Jimena, pues vamos a hablar de salud mental y salud mental como una variable estratégica y recursos humanos como un socio estratégico también de la organización y del alto desempeño. Entonces, bueno, antes de iniciar, es muy importante que tengamos en cuenta el principio de velocidad. Este principio a que hace referencia y es que invito a todos los participantes a que desde ya tengan en su mente cómo puedo aplicar esta información que voy a recibir el día de hoy. Puede ser a mi empresa, a mi equipo, a mi área y si no, a mi vida personal. ¿Sí? Si es posible aplicarlo en estas 4 áreas, pues está perfecto. Si no, alguna de estas áreas, de verdad poder decir cómo puedo empezar a implementar toda esta información. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a empezar, ¿sí? Hablando pues de la salud mental. La salud mental es un factor que ya está impactando los resultados del negocio, se gestione o no. La salud mental es algo inherente al ser humano y todos los negocios, al menos a la realidad del día de hoy, requieren de humanos, de personas. Y si la salud mental es un factor que es inherente a la persona,
pues ya sí o sí está impactando los resultados del negocio. Entonces, antes de empezar a hablar de salud mental, quiero abordar primero cuál es la realidad de recursos humanos. Y es que muchos programas, mucha legislación también parten de escenarios ideales. Y si bien es importante llegar a esos escenarios, pues la realidad y la realidad de recursos humanos de pronto es otra, ¿sí? ¿Qué pasa con recursos humanos? Y aquí quiero que vayan identificando en qué área está. Obviamente no aplica para todas las organizaciones, pero sí es importante, antes de entrar a hablar de medidas preventivas, de marcos legales y demás, poder identificar cuál es el punto de donde estoy partiendo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces y en muchas organizaciones, pues hay presión por resultados y por productividad. Hay limitaciones de tiempo, presupuesto y recursos. Entonces contamos con presupuestos ajustados, con poca disponibilidad de la operación para la capacitación de los equipos, con alta carga operativa. Y aquí es muy importante que así como en el área de recursos humanos hay alta carga operativa, las demás áreas también lo tienen. Entonces, al momento de implementar cualquier medida de prevención, pues es muy importante también ajustarnos a lo que la operación requiere, ¿sí? Las operaciones, las organizaciones requieren que los acompañamientos sean viables también para su realidad. ¿Qué más también pasa con el área de recursos humanos? Pues que vive entre la urgencia operativa y la estrategia. Y este es uno de los mayores desafíos del área. ¿Qué pasa? Que por un lado está todo el tema que es urgente, entonces tenemos contrataciones urgentes, novedades de nómina, procesos disciplinarios, procesos de selección, y por otro lado es importante atender ya la parte más estratégica que hace referencia a la cultura organizacional, al clima, a la sostenibilidad del talento. ¿Y qué pasa muchas veces? Que la urgencia operativa del día a día, lo que es urgente, consume la mayor parte del tiempo. Y esto nos lleva al cuarto punto que vemos aquí proyectados, y es que cuando todo empieza a ser urgente, pues la prevención empieza a quedar relegada. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que las organizaciones y recursos humanos empiezan a tener un modelo de gestión que es más reactivo, más como apaga incendios, y se interviene cuando ya hay un clima que está deteriorado, cuando la rotación ya aumentó, cuando hay equipos ya desgastados o cuando pasa algo puntual que requiere toda la atención. Entonces, en estos modelos de gestión, la prevención empieza a quedar relegada y empezamos a actuar de un modo reactivo. ¿Listo? ¿Y qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? ¿Y cuál es como, hay un factor que empieza a entrar, que empieza también a cambiar la conversación puntualmente en los temas de salud mental? Y es el marco legal. Entonces, en Colombia está la ley 2460, los decretos 0728 y 0729 del 2025. Esta es una normativa que surgió a mediados del año pasado y básicamente lo que va a implementar o lo que se está implementando esta normativa es que la salud mental ya no solamente hace parte de una buena práctica de bienestar laboral, sino que sí o sí contempla a la empresa, al empleador, como parte de la gestión del riesgo psicosocial. Y manda esta ley que la salud mental empiece a ser parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, consolida la salud mental como un derecho de los trabajadores y al empleador lo contempla como responsable dentro de esa salud mental. ¿Listo? Entonces ya la salud mental no es un tema netamente individual, sino es un tema sistémico, en donde no solamente las empresas, también el sector educativo y varios sectores de la sociedad empiezan a ser parte de esa integralidad dentro de la salud de los individuos. ¿Y esto qué significa exactamente para las empresas? Significa que es importante promover entornos laborales saludables.
las empresas deben identificar cuáles son los factores que pueden estar afectando la salud mental. Deben implementar acciones de prevención y, por supuesto, evitar condiciones de trabajo que generen daño psicológico. Entonces, dentro de la normativa hay unos factores que considera riesgos organizacionales que muchas veces los vemos en muchas organizaciones y es, por ejemplo, la sobrecarga laboral, jornadas extensas, la falta de claridad en los roles, la presión por resultados, un liderazgo inadecuado. Cuando hay cambios organizacionales, cuando se presentan estos cambios organizacionales y no los gestionamos adecuadamente, no se baja desde la parte directiva hacia la parte más operativa de una buena manera, con un buen flujo, todo esto son factores de riesgo psicosocial y de riesgo organizacional que puede afectar la salud mental de los trabajadores. Entonces, ¿qué es importante que las empresas empiecen a realizar? Que también está un poco contemplado dentro de la legislación, y es fundamental evaluar el riesgo psicosocial con instrumentos que estén validados. Estos son factores que hay que empezar a incluirlos en la matriz de peligros. Hay que analizar los resultados, diseñar e implementar los planes de intervención, mantener y hacer el seguimiento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué se está buscando? Que las organizaciones empiecen a gestionar, empiecen a brindar condiciones saludables para los trabajadores. ¿Listo? ¿Qué más pasa con el riesgo psicosocial? Que cuando no se gestiona más allá del marco legal, también, y como se ha mencionado, pues tiene un costo directo en la productividad y en los resultados de la organización. Entonces, el riesgo psicosocial, que pues es donde está contemplado también el tema de salud mental, pues puede generar aumento de incapacidades, calificación por enfermedad laboral, sanciones también pues del Ministerio de Trabajo, investigaciones, demandas. Hay un impacto reputacional también. Entonces, no sé si lo veían, lo hablábamos aquí diseñando este espacio. Hace poco, en enero, surgió aquí en Colombia en redes sociales un evento en una plazoleta de comidas de un asadero de pollos reconocido, en donde una persona tuvo un ataque, ¿sí? Y pues como que empezó a evidenciar y allí pues hubo un gran impacto reputacional. ¿Por qué? Porque hoy en día todos vivimos bajo la lupa de las redes sociales y las empresas no son inherentes a estas dinámicas sociales. Entonces es muy importante también empezar a revisar ese riesgo psicosocial, el no gestionar la salud mental puede afectar y le cuesta a las organizaciones todo esto. ¿Listo? Y hay otros costos que también son mucho más visibles y que también hacen parte pues de la gestión interna de la organización. Entonces, dentro de esos costos de no gestionar la salud mental, tenemos en primera medida el ausentismo. Entonces está todo el tema de incapacidades médicas, permisos frecuentes, días por enfermedades asociadas al estrés. Lo que es la depresión, la ansiedad, el estrés, empiezan a ser parte de las categorizaciones de los riesgos, entonces empiezan también a dar incapacidades por estrés laboral. Y esto, pues al igual que la salud física, pues tiene un impacto en la organización. Y el ausentismo, pues claramente tiene un costo, pero el mayor costo no suele estar en las incapacidades o en los días de ausencia. El mayor costo está en el presentismo. ¿Y a qué nos referimos con el presentismo? A que son estas personas que asisten a su trabajo, cumplen con su jornada, que físicamente están cumpliendo, pero que cuentan con un nivel bajo de concentración, de atención, de energía, y esto los lleva a cometer errores, a reducir la calidad y la cantidad de su trabajo, que van a requerir mayor necesidad de supervisión. Entonces, estos costos
también hacen parte de no gestionar la salud mental. Y como lo mencionaba Jimena al inicio, hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que estiman que en términos de depresión y ansiedad a nivel global, a nivel mundial, hay una pérdida de productividad de aproximadamente $1 billón al año. Así que este tema del presentismo, personas que asisten, cumplen con su trabajo, pero realmente el impacto en salud mental, desmotivación, el no tener claridad, el sentirse abrumados, pues está disminuyendo la calidad de su trabajo. Y este presentismo puede costar de 2 a 3 veces más que el ausentismo. Dentro de otros de los costos que tenemos que están directamente relacionados con temas de salud mental, pues está la rotación, los errores operativos, decisiones reactivas y, por ejemplo, en términos de rotación, pues los costos asociados, que los conocemos desde recursos humanos, el proceso de reclutamiento y selección, la inducción y el entrenamiento, la curva de aprendizaje, la sobrecarga que queda en el equipo que continúa vinculado laboralmente. Y aquí otro dato que me pareció muy interesante es diferentes estudios estiman que reemplazar a un colaborador puede costar entre el 50 y el 200% del salario de ese cargo anualmente, dependiendo del nivel de cargo. Entonces, es muy importante que como recursos humanos empecemos a revisar cuáles son esos costos, porque hemos visto cuáles han sido los costos de no invertir, ¿sí? Cuando no gestionamos la salud mental, cuando no brindamos un ambiente que permita mantener una buena salud mental en los trabajadores, eso se transforma en rotación, en errores, en ausentismo y en pérdida de productividad. Y este es el enfoque de las pérdidas, pero un enfoque estratégico no solo se reduce a las pérdidas. Un enfoque estratégico también nos empieza a hablar de cuál es el impacto de una adecuada gestión mental y emocional. Y ese impacto está directamente relacionado con lo opuesto, ¿sí? Que sería el alto desempeño. Entonces, aquí nos encontramos que las organizaciones más competitivas gestionan la salud mental para proteger y fortalecer su propia capacidad operativa. ¿Sí? Esto no se trata únicamente de la persona, del individuo, ¿sí? Claro que en gran parte, ¿sí? Pero más allá de eso, a nivel estratégico, a nivel organizacional, unas condiciones saludables que favorezcan esa salud mental en los trabajadores genera un alto desempeño. Porque el alto desempeño no depende únicamente del talento, de la tecnología y del proceso, depende en gran medida de las condiciones humanas. Entonces, el alto desempeño depende de una gestión adecuada del recurso humano. La salud mental tiene un impacto en la capacidad de toma de decisiones, en el manejo del tiempo, en la comunicación, en la sostenibilidad y en el manejo de las cargas laborales. Entonces, cuando nosotros buscamos todas estas competencias que están en los perfiles de cargo y demás, como capacidad de toma de decisiones, trabajo bajo presión, trabajo en equipo, todas estas competencias están intermediadas o son un efecto directo de la salud mental de la persona. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Y la evidencia organizacional muestra que cuando las personas tienen mayores competencias emocionales, asimismo se adaptan mejor a esos entornos de alta exigencia, mantienen niveles de desempeño más estables, presentan también un menor desgaste acumulado. ¿Por qué? Porque la persona sabe gestionar sus procesos internos y pues su proceso de salud mental y emocional. ¿Listo?
¿Qué otro impacto, sí, tiene la salud mental que afecta directamente a la organización? Y es todo lo relacionado con clima organizacional. Si no hay una buena gestión de la salud mental, esto hace que internamente hayan personas más irritables y al haber irritabilidad van a haber conflictos, van a haber conversaciones defensivas, también se va a disminuir la confianza en la organización, ¿sí? Y esto afecta el nivel de colaboración, compromiso y permanencia que tenga un colaborador con la organización. Entonces, si se dan cuenta, todo es un círculo, ¿sí? Que empieza a impactar los resultados directamente del negocio. Si yo no tengo una persona comprometida con su labor, me va a afectar la calidad. Si yo no tengo una persona que quiera estar dentro de la organización, pues en algún momento me va a empezar a afectar la rotación. Y vamos a volver a este primer punto que les mencionaba, en donde recursos humanos empieza a entrar en una urgencia operativa. ¿Listo? También la salud mental impacta el trabajo en equipo. ¿Qué pasa con la salud cuando no la gestionamos? Cuando hablamos de salud mental, lo que empieza a pasar es que nuestras emociones, al sentirnos abrumados, al sentir que no estamos en un espacio que se sienta seguro para nosotros, donde empezamos a sentirnos vulnerables, internamente lo que pasa biológicamente es que hay un secuestro de nuestra corteza prefrontal. Cuando esta parte de nuestro cerebro, y esto es biológico, como que se desconecta, esta es la parte que se encarga de la toma de decisiones, de la atención, de la memoria, de la capacidad de análisis, de la comunicación. Si hay una persona que se está sintiendo vulnerable, que se siente agredida, que se siente en modo defensivo, toda esta parte se va a desconectar. Y al desconectarse, pues va a empezar que esta persona, por ejemplo, no se pueda comunicar asertivamente. Y esto va a tener un impacto también en el trabajo en equipo, en el clima organizacional y en lo que hemos visto. Entonces empezamos, por ejemplo, en trabajos en equipo, empezamos a ver que ya se pierde el foco, ¿sí? Del objetivo común y empieza cada quien a actuar por su lado. Y esto empieza a tener un impacto directo en la productividad y el cumplimiento de objetivos comunes de la organización. Entonces, gestionar la salud mental, más allá de un tema de bienestar, es una decisión estratégica. Es lo que le permite y lo que protege la capacidad de rendimiento de la organización. El alto desempeño, más allá de procesos de tecnología y de temas netamente operativos, depende en gran medida de variables humanas. Y aquí es muy importante porque si estas variables humanas son las que permiten o determinan la capacidad de los equipos para rendir, ¿quién o quiénes dentro de la organización deberían ser los que gestionan estratégicamente esa capacidad de desempeño? Y por supuesto, pues son las áreas que tenemos aquí, ¿sí? Que es, pues, recursos humanos, gestión humana, talento humano, ¿sí? Si estamos hablando que el alto desempeño depende en gran medida de variables humanas, el alto desempeño en gran medida estratégicamente debe estar gestionado por recursos humanos. Entonces, el alto desempeño, ¿sí? Y ese desempeño también sostenible va a depender de que hayan personas con dirección y claridad, de que haya un buen trabajo en equipo con una adecuada comunicación, lo que nos va a generar equipos funcionales. Va a depender de que efectivamente haya un liderazgo efectivo, de que las condiciones de trabajo sean gestionables y estén brindando un ambiente que las personas sientan seguro. Porque si esta capacidad se deteriora, pues aparece lo que ya hemos hablado, que son las caídas en productividad, los errores, la rotación, el ausentismo, el presentismo. Entonces, a estas son las variables que debemos apuntar
para garantizar un adecuado y alto desempeño y sobre todo sostenible. Listo. Entonces, aquí la invitación es observar los procesos de recursos humanos con ese impacto que hay directamente a la capacidad operativa del negocio. ¿Cómo traducimos los procesos de recursos humanos, de lo que se encarga recursos humanos, cuidando la salud mental, ¿sí?, en los procesos óptimos de la capacidad operativa del negocio? Entonces, estamos hablando de que los procesos de selección pues nos están aportando en la calidad del talento. Y un talento de calidad nos va a dar calidad en la operación. Las cargas de trabajo, una adecuada gestión de esas cargas de trabajo nos van a dar la sostenibilidad del desempeño. Y aquí la invitación es empezar a ver todos los procesos de recursos humanos 100% alineados con la operación, ¿sí?, desde una mirada estratégica que impacta directamente al negocio. Aquí, cuando estas variables no se gestionan estratégicamente, el impacto no es individual, ni es emocional, ni es un netamente bienestar. Hay un impacto que es operativo. Y en esta parte es donde tenemos que enviar, ¿sí?, o cambiar la conversación. La conversación tiene que empezar a ser estratégica, porque cuando hablamos de salud mental, ¿sí?, digamos que ya más a nivel social, más a nivel cultural, es como eso es de cada quien, de puertas para afuera, cada quien revisa cómo va haciendo su gestión, ¿sí? Pero cuando nos damos cuenta, cuando empezamos a cambiar la visión, cuando vemos que hay otra opción y que gestionar eso realmente es estratégico para el negocio, necesitamos empezar a elevar la conversación y a llevarlo a espacios estratégicos. En este orden de ideas, esos espacios, esa conversación requiere que tengamos claro estos tres aspectos. ¿Cuál es el riesgo puntual que representa para la operación? ¿Cuál es el costo que puede generar si no se interviene? ¿Y cuál es el impacto que tiene sobre los resultados? Y aquí Recursos Humanos tiene un desafío grande, y es que los costos están un poco fragmentados. Entonces tenemos un poco de rotación por un lado, tenemos ausentismo por otro lado, tenemos conflictos por otro lado. Entonces, al estar fragmentado, no se logra ver como una línea de costo directo. Y esto es muy importante, que se empiece a aterrizar, que se empiece a medir, que se empiece a revisar, porque eso es lo que nos va a permitir llevar a esa conversación estratégica y cambiar la perspectiva de la salud mental y empezar a verla más allá de un cumplimiento legal, más allá de un tema de bienestar, realmente alinearla a la estrategia de la compañía. Entonces, cuando tenemos claro cuáles son los riesgos, cuál es el costo y cuál es el impacto que tiene sobre los resultados, la conversación cambia de lugar, porque estas variables, al no gestionarlas, pues se convierten en un impacto operativo. Entonces aquí la invitación es a recursos humanos a que se apersone estos indicadores, que ya lo vamos a ver también, para que empiece a llevar la conversación sobre la salud mental como una ventaja competitiva. Bueno, y digamos que hablamos de que la salud mental justamente se convierte en una variable de gestión estratégica cuando logramos revisar, cuando logramos conectar esos puntos de salud mental, ¿sí?, la gestión del riesgo humano, la sostenibilidad del desempeño, la continuidad operativa, con el impacto organizacional que hay. Ahí es donde logramos, ¿sí?, hacer que la salud mental se convierta en una variable de gestión estratégica. ¿Cuál es el rol de recursos estratégicos? Pues es identificar en dónde hay mayor impacto,
¿sí? Para poder llevar esta conversación a la estrategia y evitar una caída en el desempeño y por el contrario fortalecer el alto desempeño. Entonces, para ello, pues tenemos la información que ya de por sí se empieza a manejar. Vemos que una también de los principales aspectos que hay que tener en cuenta es que esto no se trata de hacer más ni de integrar nuevos programas. Habrá momentos en los que sí, habrán empresas para las que sí, pero es como empezar con la información que ya tenemos, es empezar a hacer esos cambios. Recuerden el principio de velocidad, cómo puedo empezar a aplicar esto desde ya. Y esta información, la rotación, el ausentismo, los temas de mediciones de clima, de la sobrecarga, los niveles de conflicto, esto es información que ya recursos humanos maneja. Entonces es empezar a revisar toda esta información y empezar a identificar esas áreas a trabajar, ¿sí? Como esas áreas que de pronto nos están brindando señales. Igualmente, más adelante les voy a compartir algunas herramientas que pueden empezar a gestionar desde ya para empezar a convertir la salud mental en una variable estratégica. Entonces, dentro del rol estratégico de recursos humanos, es muy importante que empiece a participar en las decisiones de crecimiento y de reestructuración, que teniendo en cuenta todas estas variables humanas, podamos intervenir a tiempo, podamos prevenir, revisar esos puntos críticos, cuidar al talento crítico. ¿Cuántas organizaciones no dependen de pronto de una sola persona? Y eso es talento crítico. ¿Por qué? Porque pasa. O en cuántas organizaciones no hay un punto de la operación en donde dependemos de una sola persona. Y si esa persona se ausenta, la producción, la organización, los resultados empiezan a flaquear. Entonces, ¿cómo recursos humanos empieza a participar en esas decisiones de crecimiento y de reestructuración teniendo en cuenta la variable humana? Y vuelvo aquí al primer punto de decir, tenemos que pararnos en el escenario real que estamos viviendo. No podemos estar sobre escenarios ideales. Es muy importante en todos los programas que implementemos, en todas las decisiones que implementemos, pararnos en los escenarios reales y contemplar que efectivamente estamos trabajando con seres humanos, con personas. Y bueno, vamos entonces ya a la parte de qué hacer y cómo empezar. ¿Listo? Entonces, en este qué hacer y cómo empezar, porque pues vuelvo al mismo punto, ¿cuál es nuestra realidad? Muchos de pronto estamos en esta realidad operativa y es como lo primero, no intervenir en todo al mismo tiempo, ¿sí? Grandes programas generan grandes expectativas y requiere grande presupuesto y requiere mucho tiempo. Entonces, si nuestra realidad no corresponde a eso, es como no podemos intervenir en todo al mismo tiempo. Hay que empezar a focalizar y a priorizar cuáles son las áreas que más lo requieren, que es nuestro segundo punto. Hay que priorizar dónde el impacto es mayor. Lo que les mencionaba anteriormente, esto se trata también mucho de integrar, de tener la información que ya tenemos y poder hacer las mediciones o las implementaciones de los programas sobre esa información que tenemos. Y el cuarto punto que me parece uno de los más importantes es empezar por el área de recursos humanos. Y vuelvo a mencionarlo, ¿sí? Aquí se trata de que recursos humanos es un socio estratégico de la organización, ¿sí? De que recursos humanos es un área que impacta todas las demás áreas, porque en todas las áreas se cuentan con personas, con seres humanos. Entonces, la primer área que debe garantizar o que debe tener un ambiente saludable a nivel mental, una sobrecarga pues adecuada, que debe tener pues como toda esta gestión de comunicación, de trabajo en equipo, de revisar los focos y de tener claridad en los roles, es recursos humanos. Si recursos humanos
no es el ejemplo de la organización, es muy difícil empezar a impactar a estas otras áreas. Entonces, aquí es fundamental iniciar por el área de recursos humanos. Estas son unas herramientas, ¿sí? O unas estrategias que pueden empezar a implementar. Y es uno, identificar, ¿sí? ¿Cuáles, pues le llamamos en gestión también el semáforo por áreas? Y es cómo empezamos a convertir la salud mental en un indicador de gestión y no solamente de percepción. Porque nosotros ya contamos con esta información, ¿sí? Nosotros sabemos el tema de rotación por área, los ausentismos, las incapacidades, las horas extras pueden ser un indicador, por ejemplo, sobre carga laboral que vi que nos estaban preguntando, los resultados de clima. Entonces, es poder tomar la información que ya tenemos, ¿sí? Puede que de pronto no tengamos todo, puede que en mi organización nunca hayamos medido el clima laboral, ¿sí? Pero nada más con el pago de la planilla de seguridad social tenemos la información de rotación, ausentismo, incapacidades y pues quizás el reporte de horas extras. Entonces, con esa información que ya tenemos, ¿cómo empiezo a crear un semáforo, una matriz de las áreas de la organización y pongo en rojo las que me representan un riesgo operativo, en amarillo las que están indicando señales, cuando empezamos a ver las incapacidades, el aumento de rotación, cuando empezamos también las quejas, ¿sí? Y el verde, pues las áreas estables, porque lo que les decía, la gestión estratégica no se reduce solamente a pérdidas y a costos. La gestión estratégica también resalta que cuando todo esto se gestiona, que cuando realmente hacemos una medición y un seguimiento, pues nos impacta el alto desempeño. Entonces, estas áreas que están estables, que están en verde, también es muy importante tenerlas en el radar para saber qué hay allí de diferente. ¿Listo? Lo segundo, el acompañamiento y el asesoramiento de la ARL. Dentro del marco legal, al contemplarse la salud mental dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo, las ARLs están también pues obligadas o están dentro de sus deberes con las empresas y los trabajadores a apoyar toda esta parte de salud mental. Entonces, ellos los pueden apoyar con talleres, equipos de medición también. Obviamente, aquí también hay un tema que es más administrativo y que es de cuota, dependiendo pues como de el tamaño y del aporte que se hace a la ARL, pero la ARL está en toda la capacidad de poderles apoyar, ¿sí? Así como quizás lo hace con temas de salud física, por ejemplo, en la Semana de la Salud y demás, donde lo hacen. En el tema de salud mental puntualmente, también ellos están especializados y tienen los especialistas para medir todos estos riesgos y poderlos acompañar y asesorar en los planes de intervención. Si de pronto la ARL no les aplica porque pues de pronto soy una empresa pequeña, no cumplo con la cuota y bueno, como les mencionaba, aquí también hay temas administrativos. Hay cajas de compensación que también pueden brindar algunos temas de capacitación o de apoyo, ¿sí? Sobre todo a las MIPIMES. Entonces, en cajas de compensación también se pueden apoyar. Es muy importante que pues lo puedan como investigar. Por supuesto, también hay muchos profesionales, ¿sí? Y bueno, como psicóloga, en donde estamos pues también dispuestos a apoyar pues como todo este tema de salud mental, porque sin duda alguna, el ambiente laboral es uno de los principales ambientes en donde el ser humano pues se desarrolla. Hay personas que pasan más tiempo en el trabajo que con su familia. Entonces es un impacto directo en la salud mental. Entonces aquí también es podernos acompañar y podernos asesorar de las entidades a las que ya pertenecemos, una ARL, una caja de compensación, ya si de pronto no hay tanta limitación en el presupuesto, pues poder empezar a revisar otras opciones. Esto también es muy importante, empezar a usar los recursos que ya tenemos, con los que ya contamos. Y, por supuesto, también implementar espacios para identificar los equipos con sobrecarga, los roles críticos, ¿sí? ¿Qué está diciendo? No solamente los líderes, sino también la operación. ¿Qué está diciendo la operación? Y aquí es muy importante que seamos muy cuidadosos porque, ¿qué pasa? A nadie le gusta que pues se le juzgue, se le critique por su trabajo.
¿sí? Cuando muchas veces hacemos de pronto un focus group, ¿sí? Con la operación y están los líderes, pues digamos que todo esto son variables humanas, ¿sí? Nadie se siente cómodo hablando mal de su líder en presencia de su líder ante un ambiente de evaluación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué necesitamos? Implementar también esos espacios, que vuelvo y repito, todas estas herramientas, todos estos recursos, lo primero es que ustedes puedan identificar en qué lugar estamos, ¿sí? ¿Cuál es mi punto de base? Si realmente yo puedo hacer, por ejemplo, un ejercicio, una entrevista grupal con diferentes personas de la operación, en donde realmente se garantice un espacio de confidencialidad, porque es muy importante tener en cuenta todas las variables humanas. Aquí estamos hablando de las que impactan directamente en la operación y en el desempeño en un ámbito empresarial, en un ámbito laboral. Pero hay muchas otras que es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Y que también pueden estar impactando al momento de evaluar y de medir. Entonces es como poder identificar quién está sobrecargado, dónde hay sobrecarga, quiénes muestran señales, qué tareas o procesos están generando esos desgastes. Esto es fundamental poderlo revisar. También dentro de las estrategias es poder revisar todo el tema de la operación. Entonces, hay procesos que de pronto ya son muy repetitivos o innecesarios. Hoy en día tenemos muchos avances, el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial, ya depende también un poco del sector al que se pertenece y demás, pero pues hay muchos procesos que pueden empezar a revisarse. Y una pregunta aquí que es clave, y es que en temas de gestión, y esto lo vemos mucho en gestión de tiempo, antes de planearnos, como de plantearnos un objetivo, es poder identificar cómo le abro espacio a estos nuevos objetivos, ¿sí? Entonces, una de las preguntas claves es, ¿qué trabajo puedo dejar de hacer sin afectar el resultado? Y esto nos va a dar eficiencia y eficacia operativa, ¿sí? Es poder identificar qué puedo hacer mejor, ¿sí? Pero hay muchas cosas que de pronto puedo dejar de hacer o que en la operación se pueden dejar de hacer, que quita la carga operativa, ¿sí? Y que permite estar centrados y enfocados en lo que realmente genera un impacto, ¿sí? En lo que realmente se traduce en el desempeño y en el impacto de la operación. Entonces, esto también es muy importante, empezar a revisarlo y empezar a ver y empezarlo a compartir con las demás áreas. Y bueno, ya me compartirán ahorita en el espacio de preguntas como las experiencias también de cada uno, ¿sí? Pero pues de verdad que no hay nada mejor para la operación y para las personas, ¿sí? Que poder decir como, uff, ya no tengo que hacer esto, ¿sí? Obviamente que no sea necesario, ¿sí? No, acá no vamos a impactar los resultados de la operación. Listo. También la estrategia o por dónde empezar, qué hacer, es empezar a identificar esas señales tempranas. Entonces, cuando empezamos a identificar que hay más errores de lo habitual, ¿sí? Cuando empezamos a identificar que hay más conflictos, cuando empezamos a identificar que pues hay mucha resistencia, quejas sobre la carga, cuando hay caída también en la velocidad, en la calidad, en la cantidad de trabajo, cuando empieza a aumentar el ausentismo, todos estos son factores que nos empiezan a identificar, bueno, aquí qué puede estar pasando, acá hay señales, ¿sí? Por ejemplo, una de las variables que afecta mucho son las personas que están a punto de pensionarse. Ahí empieza a haber un tema y es, bueno, ¿cuál va a ser el impacto para la organización? ¿Sí? ¿Cuál va a ser? ¿Qué va a pasar? O estas personas que de pronto están incapacitadas y demás. De todo esto nos empieza a dar a nosotros señales, señales. Y pues por último, ¿sí? Ya para pasar al espacio de preguntas, es poder identificar cuáles son esas decisiones que sostienen el desempeño. Desde la normativa, desde la misma intención de este webinar y demás, es hacer un llamado a la prevención, ¿sí? La prevención y estar en ese modo de llamas de gestión y no de apaga incendios, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es poder, cómo nos anticipamos
a todo esto, ¿sí? ¿Cómo empezamos a invertir en prevención? Porque es que si no estamos previniendo, y lo que les mencionaba al inicio, la salud mental es un factor que ya está influenciando los resultados, ¿sí? Puede que la gestionemos o puede que no, pero eso ya está influenciando los resultados. Y esto llévenlo a nivel organizacional y a nivel personal, ¿sí? La salud mental de cada uno de nosotros ya está influenciando los resultados. Y el mayor o la mayor inversión, el mayor retorno de inversión está desde la prevención. Yo puedo tratar, obviamente, sí, yo puedo en el momento en que se presente y demás, pues poder atenderlo, sí, pero el mayor retorno va a estar en la prevención, en cómo yo me anticipo o cómo mi área se anticipa, sí, desde esta identidad estratégica para evitar todos estos costos que están impactando el desempeño. ¿Listo? Entonces es muy importante y aquí el llamado es cómo empezamos a salir de ese modo reactivo, apaga incendios, a un modo de gestión, de prevención y de anticiparse. ¿Sí? Entonces, recursos humanos como socio estratégico eleva estas conversaciones, las lleva pues a la alta gerencia, a los directivos, los lleva a la operación, ¿sí? Porque aquí es donde esto tiene que estar en la cultura organizacional. Y pues esto se hace también desde la prevención, ¿sí? Cómo empezamos a intervenir, ¿sí? Desde la prevención, desde la anticipación y por supuesto, y esto ya pues es normativa, ¿no? ¿Cuál es mi protocolo de atención ante una eventualidad de salud mental? ¿Listo? Entonces, aquí los quiero dejar con una frase final que resume un poco esto y es como recursos humanos no se dedica al cuidado de personas, esto no es un enfoque asistencial, ¿sí? Cuida la capacidad de la organización para rendir hoy y en el futuro. Y como lo mencionábamos, ese rendimiento de la organización depende en gran medida de las variables humanas. Entonces, recursos humanos cuida esas variables que tienen el impacto más directo en la operación. Listo, entonces aquí les dejo mis datos de contacto. Ya vamos a pasar a la sección de preguntas, que todavía tenemos unos minutos pues para resolver dudas, inquietudes o para que nos compartan sus experiencias si así lo desean. Y bueno, como les mencionaba al principio, es como aplicar el principio de velocidad y es cómo esta información la puedo aplicar el día de hoy, desde hoy. Ya para mañana nos va a pasar a un segundo plano. Y todos en algún momento o en algún área estamos en ese modo incendio, apagando como cosas. Entonces, ¿cómo desde ya, sí, acuérdense en prevención y anticipación, puedo empezar a aplicar esta información, ya sea en mi empresa, en mi área, en mi equipo o en mi vida personal? Listo, muchísimas gracias por el tiempo, por la disponibilidad y bueno, Jimena, quedo pendiente si hay preguntas. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por esa conferencia. Realmente uno iba como anotando algunos elementos claves. Acá tenemos dos preguntas y una internamente que también te la voy a compartir. Dice, la primera es cómo se mide la sobrecarga operativa. En el discurso tú pudiste como ampliarla. No sé si de pronto quieras complementar algo adicional. Y la siguiente que tenemos es qué herramientas de evaluación que no tengan costo puedo utilizar para mirar la carga mental. Ok, bueno, digamos que dentro de las herramientas que no tiene costo como tal, uno pues puede ser lo que les mencionaba, el de las entrevistas, de la medición de tiempos y movimientos, ¿sí? Hay unas que digamos, sí tienen costos, sí, que son ya las más especializadas y demás, pero partiendo de que haya una realidad de recursos limitados, ahí lo fundamental, digamos que se puede empezar con hacer una evaluación o una entrevistas, ¿sí? Entrevistas. Las entrevistas son mucho más objetivas cuando hay varias personas ocupando el mismo cargo o cuando hay varias personas dentro del mismo grupo a medir o a evaluar. ¿Sí? Si de pronto no es el caso,
¿sí? Porque pues esto ya depende también, si de pronto solamente una persona, es poder evaluarlo a través de las entrevistas, dentro de la misma experiencia de otras personas, poderlo comparar, ¿sí? Porque es que, ¿qué pasa con la carga mental? Diga, todo esto se puede medir la carga operativa en términos de tiempo, pero el tema con la carga mental es que requiere un proceso mucho más especializado, porque es que la carga mental puede verse en este contexto a un tema muy puntual laboral, ¿sí? Pero también, digamos, si hay un tema personal, pues también puede estar impactando, ¿sí? Entonces aquí es donde necesitamos individuar. La mejor herramienta, y respondiendo puntualmente, es entrevista, ¿sí? Ya si se requiere un estudio más de esto, obviamente entrevista por un profesional capacitado, por una persona que pueda lograr identificar si esa carga mental corresponde más a un tema personal, corresponde más a un tema laboral, o cuál es el punto exacto que está, pues que se está recurriendo. Si estamos hablando de que no haya de que no haya costos. Si hay un presupuesto para eso, pues hay varias herramientas que lo pueden, varios tests que pueden pues como utilizarse, y lo que les mencionaba, pues se pueden apoyar también en la aseguradora de riesgos laborales, que ellos tienen todas estas herramientas, y pues dentro de sus deberes están compartirlo con las organizaciones. Muchísimas gracias. Les recordamos que nosotros estamos grabando este espacio para que después lo puedan nuevamente consultar y demás. Por supuesto, a nuestra experta del día de hoy, a Laura Milena Lucero, por acompañarnos. Les queremos dar unos anuncios previos a finalizar este webinar. El primero de ellos es que les vamos a dejar en el chat, por favor, una encuesta para que ustedes también nos cuenten cómo les pareció la temática, nos cuenten sobre qué otros espacios les gustaría que tuviésemos. Entonces, en el chat les vamos a dejar el enlace, y también otra información que para nosotros es muy importante, y es que ustedes conozcan, tanto las empresas como los diferentes egresados y estudiantes, nuestra bolsa de empleo. Entonces las empresas pueden inscribirse, pueden contarnos cuáles ofertas tienen, y por supuesto nuestra comunidad puede estar siguiéndolas allí. Creo que también esta es una muy buena estrategia y muy buen medio para que ustedes se puedan conectar con nosotros. Bueno, ahora precisamente este espacio es posible con esa alianza que tenemos con el Centro de Educación Continua y Permanente, y por eso queremos invitar en este momento a Cristian Agudelo. Él es gestor de la oferta a la medida del Centro de Educación Continua y Permanente, quien nos quiere dejar un mensaje. Nuevamente a nuestra experta, gracias por acompañarnos, gracias por esos tips que nos dejas, y vamos a ponerlos en práctica. Sobre todo ese es el reto y también el interés. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. A ustedes, a Laura, pues gracias por compartir este tema de tanta importancia, pues como para, sobre todo para estos momentos. Qué lindo ver como a tantos egresados conectados con la universidad. Yo no me gradué de la Nacional, pero desde que estoy trabajando en la Nacional siento que hay un sentido de pertenencia con la U muy bonito, incluso a los egresados que llevan más tiempo, que ya tienen pues como carreras como muy avanzadas y esto, y siempre que les hablo que, hey, estoy trabajando en la Nacional, son como que, hey, no, qué nota, la amo, pues amo mi universidad, me encanta lo que hacen allá, y bueno, pues solo quería compartirles de una manera muy corta y muy breve lo que hacemos en el Centro de Educación Continua y Permanente, que muchos pues nos reconocerán de pronto por el tema de cursos, de idiomas, de preuniversitarios, pero que somos mucho más que eso. Y ahí les quiero extender la invitación. Es para que se acerquen a dialogar con nosotros. Parte de mi trabajo es poder hacer enlaces con otras empresas, buscar otros caminos que también les sirvan a ustedes. Hace poco nada más tuvimos un proyecto que acogimos de la ONU, del PNUD, y que vivimos en la Biblioteca Pública Piloto, un taller con comunicadores populares, con firmantes de paz, todo alrededor pues de la comunicación de temas de paz, conflicto armado y después de posconflicto. Ese tipo de proyectos quedan abiertos también a estudiantes, a egresados, para que sumen también sus voces. Queremos escucharlos, queremos que se acerquen, estamos en el bloque 43, queremos crear esos espacios y pues potencializarlos mucho más con sus intereses. Y también ustedes como egresados,
quizás muchos como profesionales que ya ejercen en su campo, queremos co-crear con ustedes, darles ese respaldo de la universidad para que nos presentemos a convocatorias, para que apliquemos también, por ejemplo, a proyectos para empresas. Ustedes tienen la experticia, ustedes tienen el conocimiento, la universidad pues tiene como toda esa experiencia también que la hace una de las mejores del país, y pues no es de gratis que sea así, ¿cierto? Y la idea es que ustedes puedan hacer sinergia con nosotros. Vamos a crear un espacio de conversación, esperamos que sea un café presencial allá en la universidad con diferentes temas también, es lo que esperamos pues activar para ahora, para marzo, para el próximo mes, para que estén atentos. Vamos a traer diferentes actividades, tenemos pues varias, les voy a hacer un poquito de spoiler ahí para que pues se vayan como agendando, todavía están por confirmar, pero vamos caminándole a poquito a eso. Vamos a tener unas experiencias de fotografía con el equipo de Sony, pues, las cámaras, a nivel nacional, Sony Colombia, en diferentes temáticas. Una de ellas creación de contenido, otra de ellas fotografía de aves y de fauna. Vamos a tener también, esperamos, la conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz en la universidad, con diferentes actividades con la ONU, con Misión ONU, con el PNUD, con diferentes agencias también que nos van a acompañar. Y así vamos a ir sumando también de a poco programación con la Biblioteca Pública Piloto, que son nuestros aliados en los meses que vienen. Entonces, nada, simplemente es eso. Les dejo la invitación ahí. Bienvenidos por allá en el 43, en el primer piso. También, pues, entren a la página del Centro de Educación Continua y Permanente. Nos pueden escribir con sus proyectos, con sus ideas. Y nada, chicos y chicas, pasen una linda tarde ya. Muchísimas gracias, Cristian, por este último mensaje. Recordarles entonces que por favor nos dejen la evaluación, sus opiniones, también que nos cuenten qué temáticas quieren que abordemos en estos espacios y por supuesto decirles a nuestros amigos empresarios, también a los egresados, estudiantes de último semestre, gracias por acompañarnos en este programa que hace parte de los webinars que tiene el programa de egresados, que tenemos este año cosas sorprendentes, cosas chéveres, donde queremos también tener la oportunidad de escucharles, de compartir y de generar esos lazos de cercanía. Que tengan una bonita tarde y un buen día y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.